La muerte de 10 personas en un incendio en un residencial de ancianos en 33, la mayor tragedia en una institución de larga estadía de la historia en nuestro país, activó una investigación de la Fiscalía y del Ministerio del Interior. Los ministros de Desarrollo Social y Salud Pública informaron que el residencial estaba tramitando los permisos de funcionamiento y bomberos. El diputado Frente Amplista por el departamento de 33, Nino Medina, pedirá informes a los ministerios para conocer las causas del incendio. La bancada de ese partido se va a reunir mañana para evaluar los pasos a seguir y no se descarta la convocatoria a las autoridades de ambos ministerios al ámbito parlamentario. Para el legislador hay responsabilidades de los ministerios y existe una debilidad en el control del Estado. La Asociación de Residenciales de Adultos Mayores reclamó la renuncia a cargos medios y altos de diferentes reparticiones públicas y denuncia irregularidades en residenciales de esa ciudad. La Institución Nacional de Derechos Humanos activó protocolos de solicitud de información e investigación sobre acciones de los ministerios involucrados, según supo MB de Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos con la información con 8 grados nada más a esta hora en un mediodía sumamente frío que va a seguir con el cielo nuboso, con chaparrones, neblinas, vientos del suroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora. La máxima va a ser de 9 nada más, tremendo. Hay una ola de frío en curso, dice Inumet, debido a la permanencia de esta masa de aire fría de origen polar. Se espera que siga así hasta el miércoles. La ola de frío, temperaturas extremas máximas van a estar en 9 y 12 grados. Las mínimas, atención, entre 5 grados bajo cero y 2 grados. Tremendo, pero bueno, es lo que tenemos por hoy. Vemos las cámaras ahora del Centro de Gestión de Movilidad. Eugenio Manuel Abella, desde Mateo Cabral hasta Pedro Ricardoni, hasta las 4:30 están realizando allí tareas de poda. En Joaquín de la Sagra, desde Monzoni hasta Carlos César Lenzi, hay obras de saneamiento. Bueno, algunos de los puntos en los que hay que poner atención a esta hora en la capital. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, está participando de la cumbre del Mercosur. Esto es en Asunción del Paraguay, donde asumió la presidencia pro tempore del bloque. Desde China a Dominicana, pasando por Emiratos, hay que abrirse al mundo. Yo celebro las palabras de la canciller argentina del día de ayer, que en aras de la libertad habla de ayornamiento, habla de actualización. Lo venimos proponiendo una y otra vez. Celebro lo que acaba de decir el presidente Lula, que lo decía una funcionaria el otro día, que creo que está acá en la reunión, de avanzar conjuntamente y ir al diálogo. La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro tempore es retomar el mecanismo de diálogo con China. A ver, el planteo de Uruguay de arrancar bilateralmente con China no era caprichoso, no es caprichoso. Es que necesitamos avanzar. Entonces, si no había una voluntad de los socios de avanzar en conjunto, era, bueno, déjenos arrancar en distintas velocidades. Hubo un cambio de visión en la Argentina, y eso para nosotros es muy importante. Veo que Brasil hoy expresa la posibilidad de abrirse. En otro tramo de su intervención, Lacalle Pou respaldó a su colega boliviano Luis Arce ante el frustrado intento de golpe de Estado registrado recientemente y cuestionó sin nombrarlo a su par argentino Javier Milei por no haber concurrido a la que es su primera cumbre presidencial del Mercosur. Quiero hacer una puntualización porque no sería yo si no lo digo. Porque no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero, y obviamente no voy a menospreciar a nadie, pero si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. Y si realmente creemos en este bloque así, deberíamos estar todos. Y después no me compete opinar sobre temas que me son ajenos. Opino como presidente, miembro del Mercosur. No quiero dejar pasar esta instancia sin solidarizarme con mi colega Luis Arce. La alteración del orden institucional no importa contra quién sea, si es electo democráticamente. No podemos tener visiones
sesgada según ese gobierno sea más o menos afín a nuestro pensamiento. Si la valoración de la democracia es subjetiva, ya no está él. Y por eso, ante el levantamiento, ante la amenaza, Uruguay no puede hacer otra cosa que solidarizarse, en este caso con Bolivia. Para el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, Uruguay ha perdido el tiempo a nivel regional peleando con los vecinos sin lograr acuerdos comerciales relevantes para los productos de nuestro país. Según el legislador, pensar en un TLC con China era una quimera y se debería haber planeado otra estrategia como país. El jefe del comando del Frente Amplio no tiene demasiadas expectativas respecto a la presidencia pro tempore del Mercosur que hoy asume el presidente Lacalle Pou. Este gobierno perdió el tiempo peleándose con el barrio. Escuché ahora al canciller Paganini decir que habría que haber avanzado mucho más en un acuerdo con el Mercosur y Unión Europea. Es muy difícil cuando te terminaste 4 años peleándote con los vecinos, ¿no? En mi casa, mi madre y mi padre siempre me decían, donde te mudes trata de llevarte bien con los vecinos. Los países más porque no se pueden mudar. Yo creo que el Uruguay perdió mucho tiempo en el Mercosur y perdió mucho tiempo en el exterior. No hemos logrado ningún acuerdo relevante en el mundo, no hemos logrado abrir ningún mercado relevante en el mundo, no hemos mejorado la venta del trabajo de los uruguayos en el mundo. Y bueno, llegamos al final, en donde una presidencia pro tempore, donde quizás podemos intentar hacer algo, pero creo que ya es demasiado tarde. Consultado sobre las negociaciones por un posible TLC Uruguay-China, Sánchez dijo que al país asiático le interesa negociar con el Mercosur, no con un mercado de 3 millones de habitantes, y podría haber avanzado en otra estrategia. El Uruguay debería haber discutido con China quitarle aranceles a muchos de los productos que tiene el Uruguay, que entran con aranceles altos a China, y esa debería ser nuestra estrategia. Por ejemplo, los lácteos, que entran con altos aranceles y tenemos la industria láctea en un problema. Entonces, nos fuimos en la quimera de un tratado de libre comercio simplemente porque el gobierno quería vender un título. El profesor de Comercio Internacional del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcel Vaillant, afirmó que la última presidencia pro tempore del Mercosur bajo el mandato de Lacalle Pou es una buena oportunidad para consolidar un perfil de la posición uruguaya. En este sentido, agregó que Paraguay y Uruguay, como socios menores del bloque, empiezan a crujir y sentir dificultades por el control que ejerce Brasil como líder regional. Yo creo que en cierta medida este semestre es una oportunidad, justo cierre de gobierno, para que este gobierno logre dejar algo, es decir, una aposta al que sigue, sea del signo que sea, para consolidar el perfil de una posición que Uruguay ha intensificado en este gobierno, pero que viene de gobiernos anteriores, y es que este arreglo, digamos, este equilibrio o esta trampa en la cual está el Mercosur, quizás puede ser un camino para economías continentales como Brasil, pero definitivamente no lo es para economías pequeñas, ¿no? Porque, digamos, la gran asimetría que existe en el Mercosur, más allá de los tamaños, es de poder político y de voluntad. En el Mercosur se hace lo que Brasil quiere, así definitivamente. Si Brasil mañana quisiera hacer el acuerdo con Zimbabue, no sé, con el acuerdo se haría. Si quisiera bajar el arancel externo común, lo bajaría. Es decir, el bloque no es bloque, el bloque es la voluntad que Brasil le ha impuesto al alineamiento de un conjunto de países en esa dirección. Eso lo ha seguido Argentina y, como lo dije, hasta ahora este gobierno, que parece tan distinto, lo mantiene. Y los países pequeños empiezan realmente a crujir y a sentir dificultades. Seguimos hablando del desarrollo económico y productivo de nuestro país. Ahora recibimos a Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Rosina, un gusto saludarte. Uruguay 21, la agencia estatal responsable de la promoción de las exportaciones, de la imagen del país y de las inversiones para Uruguay, cambió el método en que hace su información respecto a las exportaciones del país. El cambio consiste en incorporar los destinos de las zonas francas, de lo que se exporta desde las zonas francas de Uruguay. Y esto para el instituto da una mayor precisión y calidad en la información que se brinda cada mes, además de permitir la posibilidad
posibilidad de prever ciertos fenómenos que ocurren en el exterior. Con estos cambios incorporados, en junio, China es con distancia el país con mayor destino exportador uruguayo, con el 42%, seguido de Brasil con el 14%. Germán Pereira, analista de inteligencia competitiva de Uruguay 21, nos informó sobre este cambio metodológico del instituto. Las mercaderías que ingresan a una zona franca o que salen de ella no se consideran exportaciones para aduanas. Lo que hace Uruguay 21 es tener una visión país de que lo que se produce en el país y que lo que se exporta, superando esta limitación de registro aduanero, digamos, y presentarlo de forma global, ¿no? Que es lo que exporta Uruguay, incluyendo la zona franca. La idea es esa, es intentar de presentar información con la mayor calidad posible. Para nosotros esta calidad redunda en tres grandes factores. Uno es la calidad de la información en cuanto a que los datos sean consistentes y que están respaldados por fuentes oficiales. Nosotros toda la información que incorporamos hoy es de registros oficiales, tanto sea de aduanas, de Banco Central, o que nos den de forma directa a las empresas. También que sean precisos y completos. En esta idea de incluir a las zonas francas es eso, es mostrar de forma completa qué es lo que produce y qué es lo que exporta Uruguay. Y en tercer lugar, que estén lo más actualizados posible. Para muchas empresas, para el gobierno, para muchas agencias de noticias, es muy importante contar con información actualizada. Incluir lo que se exporta desde la zona franca, Rosina, implica tener mayor información con productos de mucha importancia exportados por Uruguay, sobre todo, por ejemplo, la celulosa y la soja, con destino principalmente a China y algunos otros sectores del país. Esto para Uruguay 21 es un insumo muy importante, no solo para el Estado, sino también para empresarios, para exportadores, incluso también para importadores. También permite estimar efectos que se dan en otros países, por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil con las grandes inundaciones en el sur de ese país. El impacto en junio se notó en algunos bienes con este cambio metodológico de incorporar los destinos de las zonas francas. Esto se vio, por ejemplo, en celulosa, en concentrados de bebidas, en productos farmacéuticos y en granos exportados desde el puerto de Nueva Palmira. Esto es el resumen de la información con este cambio que, como decíamos, incorpora a las exportaciones generales que se daban con los servicios aduaneros normales lo que se exporta desde las zonas francas del país. Muchas gracias, Eduardo. Carolina Cose va a renunciar hoy a la Intendencia de Montevideo. Esto es para dedicarse a la campaña electoral. Mañana martes va a realizar un acto de cierre de su gestión en la comuna capitalina. La Junta Departamental de Montevideo deberá aprobar ahora la renuncia de Carolina Cose en su sesión del jueves. Y luego el viernes Mauricio Zunino asumirá como intendente. En este momento Zunino no es jefe comunal interino, ya que Cose se encuentra formalmente de licencia hasta el 8 de julio. La presidenta de la departamental del Frente Amplio de Montevideo, Graciela Villar, aseguró que la fuerza política cumplió su objetivo en las elecciones internas del domingo pasado con un crecimiento electoral a nivel nacional y particularmente en la capital. Sin lugar a dudas, el Frente Amplio creció a nivel nacional y recuperó aquí en Montevideo de un 38% que tuvimos en las elecciones anteriores internas a un 58%, casi un 59%. Esto quiere decir que el Frente Amplio sale tonificado, con una plataforma excelente de cara a octubre y con una fórmula que fue resuelta en la misma noche. Creo que se juntaron ambos elementos. Si bien las internas no habían señalado en ningún momento derrotas del Frente Amplio, es decir, en los tres gobiernos del Frente Amplio, independientemente de la votación en la interna, fuimos gobierno, esto significa una toma de movimiento, de puesta a punto de los motores de la militancia frente amplista y todos aquellos que están dispuestos a apoyarnos en un próximo gobierno. Creo que fue excelente la votación.
La lista 322 del exalcalde Blanco, de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, condenado por asociación para delinquir en 2021, fue la más votada en su localidad, pero solo consiguió el 1,4% de apoyo en la interna blanca en Colonia. Presentó la lista en apoyo al entonces precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que sin embargo había asegurado que Sánchez no formaba parte de su partido. No le puedo pedir a nadie lo que quiera apoyar, dijo Álvaro Delgado el 30 de mayo, cuando en campaña le consultaron por el resurgimiento de Alfredo Sánchez como caudillo blanco en Florencio Sánchez, impulsando con su imagen la lista 322 para las internas en Colonia. Lo que le puedo decir es que el directorio del Partido Nacional no ha tratado ni él ha solicitado ser reincorporado. Formalmente no es ni candidato ni miembro del partido. Apoyarlo puede hacer a quien le parezca como ciudadano que es, pero formalmente no está afiliado al Partido Nacional, sostuvo Delgado. De todos modos, Sánchez compitió en la interna blanca bajo el sublema Florentinos Unidos, apoyando a Carlos Moreira en lo departamental y a Delgado en lo nacional, siendo el más votado en su localidad con 289 votos, 52% del padrón. Sin embargo, a nivel departamental quedó en el puesto 7 entre 11 sublemas, solo superando a 3. Sánchez y otras 8 personas fueron condenadas en el marco de la Operación Corruptio en septiembre de 2021 por delitos de fraude y asociación para delinquir. En su caso le impusieron 2 años de prisión efectiva que terminó de cumplir en diciembre de 2022 y otro año de libertad vigilada. En 2023 fue sometido a juicio político por el Senado, que por unanimidad lo destituyó. Entre las personas procesadas también estaban su hijo, edil departamental, su hija y su nuera, ambas concejales del municipio. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado recibió este lunes a Andrés Ojeda y a Robert Silva en la primera instancia de diálogo formal tras las elecciones internas. Se adelantó que el 17 de agosto se va a realizar la convención del partido para proclamar la fórmula presidencial. El clima es muy bueno, de absoluta unidad, hay mucho entusiasmo. Este partido votó un domingo y el lunes, 24 horas después, partido unido, unificado a través de una fórmula que también se va a unificar a través de un programa o lineamientos programáticos comunes con los equipos de todos los precandidatos. Igual que lo hizo la campaña interna, ¿se va a mantener ajeno a las confrontaciones que se den? Interna seguro, espero que no existan confrontaciones intrapartidarias. De hecho, lo decíamos recién en la reunión. Yo cuando llego a mi casa quiero estar tranquilo. Si tengo discusiones las quiero tener en la puerta de mi casa para afuera. Con lo cual vamos a hacer todos los esfuerzos para mantener lo más posible el clima de absoluta unidad que hemos generado. De la interna acá salió un partido con equipo corto, como dice el fútbol moderno, de cara al ataque hacia octubre y hacia esta interna de la coalición que hoy estamos enfrentando. La Comisión de Programa del Frente Amplio comenzó a trabajar en el plan del gobierno que se va a presentar de cara a octubre. El trabajo será coordinado por el exintendente Ricardo Ehrlich, quien buscará retomar las iniciativas de las distintas sensibilidades que conviven en la coalición de izquierda y las propuestas contenidas además en el Plan País de Carolina Cose. La tarea que nosotros tenemos por delante y le hemos encomendado a Ricardo Ehrlich, que es el presidente de la Comisión de Programa del Frente, es armar un plan de gobierno. Obviamente, ese avance y ese trabajo que han hecho un conjunto de compañeros muy importante es un insumo clave para esa tarea. Pero acá lo que va a haber es las propuestas de las distintas sensibilidades del Frente. O sea que se va a instalar el comando, se van a instalar los equipos para bajar a tierra nuestro programa, para hablar de las cosas concretas. Acá hay que hablar de cómo vamos a resolver el tema del empleo, del salario precario, cómo vamos a resolver el tema del acceso a la vivienda, cómo vamos a resolver los problemas de salud mental y cómo vamos a resolver los problemas del crecimiento y la distribución, que son, creo yo, y junto con la seguridad, los ejes centrales de los problemas de los uruguayos. El senador Alejandro Sánchez, designado jefe de campaña del Frente Amplio, dijo: la campaña será limpia y enfocada en soluciones. Vamos a hacer una campaña con los problemas de la gente y no de los dirigentes. A veces hay quienes piensan que la política es los dimes y diretes entre los dirigentes políticos. Y acá la preocupación de la gente es si mañana tiene trabajo o no. Si mañana va a abrir la heladera y tiene algo en la heladera para darle de comer a sus hijos. Entonces seremos duros, por supuesto, con las cosas que ha hecho mal este gobierno, que han sido muchas, con los problemas que tiene el Uruguay y que el gobierno no tiene soluciones. Y como dice Yamandu, vamos por la revolución de las cosas simples, que las cosas funcionen. El politólogo Oscar Botinelli dijo que los resultados de la elección interna mostró que la gente está manifestando cierto hartazgo con el discurso de la dirigencia política porque siente que no está hablando de sus problemas. Según dijo Botinelli, la población estaba manifestando apatía.
Bueno, lo que veníamos viendo en distintos estudios es que la gente está manifestando cierto hartazgo con el discurso de la dirigencia política, porque siente que no habla de sus problemas, sino que están, primero, no hay, no digo todos, pero en gran mayoría no hay frase en que no sea atacar a alguien. Y atacar por cosas de que dijo, que no dijo, que va a decir. Y cuando uno ve, la gente está muy preocupada y en algunos casos angustiada por el tema de la inseguridad, o preocupa mucho la economía familiar o la economía personal, el tema del endeudamiento, 1 millón de personas en el clearing, temas algunos estratégicos, tema educación, tema vivienda. Es decir, y lo otro es que se nota, la gente ve demasiado improvisación, en el sentido que de golpe empieza a haber planes y programas de todo el mundo que no los vio en los 4 años anteriores. Entonces, ¿esto es preocupación o es propaganda? Yo creo que son cosas que no va a afectar esta elección, pero que a largo plazo afecta al país. Si estuviéramos en Argentina, esto conduce al que se vayan todos, y el que se vayan todos en Argentina termina con manifestaciones, apedreando vidrieras. Bueno, Uruguay es más yendo a lo que se llama la anomia, el bajar los brazos. Pero cuidado. Y también hay una cosa contra lo que creen las dirigencias políticas de uno y otro lado, que dicen, si este gobierno no sigue lo que va a hacer este país, y otro, si este gobierno sigue, viene la catástrofe. El grueso de la gente cree que su situación personal y familiar no cambia con el resultado de la elección. Hacemos una pausa ahora que va a ser muy breve y volvemos enseguida. Segundo bloque de MB de Noticias, continuamos con información con 7 grados a esta hora aquí en Montevideo. El residencial de 33, en el que fallecieron 10 personas producto de un incendio, no contaba con la habilitación del Ministerio de Salud Pública ni con la de Bomberos, así lo informaron en rueda de prensa los ministros de Salud Pública Karina Rando y de Desarrollo Social Alejandro Sciarra, donde lamentaron la situación y aseguraron que las circunstancias del caso están siendo investigadas. Y aparentemente fue un accidente en el cual estaba trabajando el Ministerio del Interior, haciendo las averiguaciones correspondientes, y también esto ya pasó a órbita de Fiscalía, o sea que nosotros no podemos dar detalles de cómo ocurrió el hecho, ni de responsabilidades, porque eso no lo tenemos y es algo que, bueno, está en investigación. Lo que podemos decir es que sentimos realmente un profundo pésame por todas estas personas. El residencial estaba en vías de habilitación, es uno de los 500 o 600 residenciales que han pedido. Uruguay tiene aproximadamente unos 1.300 residenciales registrados. Recordemos que previo a lo que era la pandemia no había registro de residenciales ninguno. Primero que nada, me quiero sumar a las palabras de la ministra en cuanto al dolor y a la congoja. Creo que a toda la sociedad uruguaya estos hechos le pesan profundamente. Es muy difícil ponerse en los pies de los familiares y de las personas cercanas, pero como gobernantes y como miembros de esta sociedad, estas cosas obviamente que nos duelen profundamente. Con respecto a la consulta, es un residencial de prestigio y de reconocimiento a nivel local. La calidad del servicio, tengo entendido, por trascendidos de que era muy buena, no lo conozco personalmente, y nosotros cuando hicimos aquella inspección se identificaron pequeños defectos que tienen que ver con cuestiones de formas, de no cumplimiento del decreto, pero que no hacen a la seguridad de las personas, ni a la precariedad, ni nada por el estilo. Y el diputado Frente Amplista del Departamento de 33, Nino Medina, va a solicitar informes a los Ministerios de Salud Pública y del MIDES para conocer las causas del incendio. Por otra parte, la bancada del Frente Amplio se va a reunir mañana para evaluar los pasos a seguir. No se descarta la convocatoria de las autoridades de estos ministerios al Parlamento. El legislador dijo que hay responsabilidades compartidas del MIDES y de Salud Pública y que este accidente deja clara la debilidad del Estado.
Hay responsabilidades claramente a nivel del Estado, y me refiero a Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo Social, quienes tienen la regencia de estos centros de larga estadía, conocidos como residenciales. Una tragedia que deja al descubierto la enorme debilidad que tiene el Estado a la hora de apoyar, acompañar y proporcionar los procesos de habilitación para estos centros que son de carácter privado, como efectivamente lo decía la ministra ayer, pero que es el Estado quien debe garantizarle a las familias que la decisión de que un familiar pase a vivir en un centro de estas características sean las condiciones que se espera. También escuchaba a la ministra con mucha preocupación, o sea, preocupación por nuestra parte al escuchar cierto desconocimiento de la realidad, que hablaba de en este caso, un residencial en proceso de habilitación. El tema es que los procesos de habilitación le llevan años. En las próximas horas, el diputado Medina solicitará pedidos de informes al MIDES y el Ministerio de Salud Pública para obtener más información sobre esta tragedia. Estas preguntas las vamos a canalizar en las próximas horas a través de pedidos de informes que vamos a elaborar junto con colegas diputados al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Desarrollo Social. Y mañana en reunión de bancada, donde me voy a trasladar hasta Montevideo para eso, vamos a analizar cuáles son las otras posibilidades de que las responsabilidades del Estado en este tipo de situaciones también puedan ser aclaradas. Y la Asociación de Residenciales de Adultos Mayores está reclamando la renuncia de cargos medios y altos de diferentes reparticiones públicas y un drástico cambio en las políticas para los adultos mayores. Una socia de esta organización en 33 había presentado ya 3 notas a organismos estatales sobre irregularidades en residenciales de ese departamento. Nosotros consideramos, aparte de que esto sea un accidente, consideramos que esto estaba ya previsto. En 33 tenemos una socia que ha presentado desde el año pasado, enero del 2023, 3 notas al BPS, al Ministerio de Salud Pública y al MIDES diciendo de las irregularidades en determinados residenciales de la ciudad de 33 y hasta el día de hoy no se han obtenido ningún tipo de respuesta. Nosotros consideramos que las autoridades del MIDES y del Ministerio de Salud Pública están acá en Montevideo diciendo lo que le comentan desde 33 autoridades locales, pero las autoridades locales en 33 no están cumpliendo las funciones que deberían cumplir. Y en Montevideo consideramos que tampoco se está haciendo lo necesario por los adultos mayores. Tenemos 8 expedientes ingresados en el MIDES desde abril de este año en adelante. Ninguno de esos expedientes ha sido contestado por INMAYORES. Están cajoneados, por así decirlo, esperando una respuesta para Aderama. La Asociación de Residenciales habla de la necesidad de un cambio drástico y reclaman la renuncia de cargos medios y superiores de varias reparticiones estatales relacionadas al tema. Queremos conocer ahora qué dicen, qué piensan las organizaciones que trabajan con adultos mayores. En eso está trabajando nuestra periodista Giuliana Perdomo. ¿Cómo estás, Giuliana? Bienvenida. Buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Continúan las repercusiones y vinimos al encuentro, como tú decías, de la Red Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores y estamos con su referente porque hubo reuniones. Águeda Restaino, muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿qué reflexión se hace ante lo sucedido en 33 y qué resulta de esta reunión de hoy? Bueno, la reunión de hoy lo que pudimos hacer nosotros, reflexiones nuestras ante las autoridades para saber en qué estaban. En estos momentos la directora de INMAYORES junto con el ministro iban a ver las repercusiones que pueden o las cosas que pueden
prever o ver de lo que pasó. Se está esperando la contestación de bomberos para saber algo de cómo fue que ocurrió. Ahora, de cualquier manera, a nosotros nos caben muchas preguntas. Es decir, un residencial donde hay 10 personas, por más que la ley diga que de noche una persona para 10, no puede quedar una persona sola, 20 años, capaz que no tiene capacitación. Es decir, ¿qué hace? Y si a esa persona le da un vaído, se cae, ¿qué hace? Es decir, eso es una de las reflexiones nuestras en decir que se tienen que tomar medidas. Primero que tienen que estar capacitada la gente, capacitada por bomberos para saber en caso de incendio qué pueden hacer. Es decir, una de las cosas importantes es pensar que están tratando con personas, con seres humanos, con derechos, y no puede ser que quede todo a como venga. Entonces, eso es fundamental. Hace años que venimos trabajando con el tema de los hogares. Hay muchísimos hogares, creo que debe haber como 2000, de los cuales 200 y pico pueden tener las habilitaciones totales. Pasó en Melo ahora hace unos días, ahora esto con 10 personas, pero además, si bien en Melo fallecieron 2 personas, pensamos que las otras personas tienen que tener repercusión también, porque en la situación que pudieron estar. Ya hace un par de años hubo otro, creo que en la calle Millán, que también hubo incendios y se sigue sin tomar recaudos sobre ese tema. ¿Cuánta responsabilidad hay sobre el Ministerio de Salud Pública y también de Desarrollo Social? Y la responsabilidad es la falta de controles con esas cosas. Parecería, de acuerdo a lo que me dijo el adjunto, que este hogar era uno de los que más o menos estaban controlados y que están bastante bien. Pero falta la fiscalización. Ahora está el movimiento de familiares y allegados a los LPEM, que son los hogares de personas de larga estadía, de personas mayores, hay un poquito más de control en Montevideo. En Montevideo, a pesar de que yo no creo que esté controlado todo esto, porque acá en Montevideo debe pasar lo mismo. Cuando dicen la falta de habilitación de bomberos, toman de excusa que sale caro, que sale 70, 80 mil pesos. Pero el tema es que es una vez que se paga la habilitación. Lo que pasa es que una vez que hacen el pedido para la habilitación, faltan cosas como 2 puertas, la parte de la electricidad, los bomberitos, saberlos usar, es decir, todo eso es lo que tiene que estar. Yo entiendo que es un problema económico, pero también es un problema que los viejos no interesa para los gobernantes, las personas mayores. Entonces, no se toman recaudo en estas cosas, ni en otras, porque tenemos el Ministerio de Salud Pública que no actúa como tiene que actuar en esos casos. Águeda, para finalizar te consulto porque en el mes de agosto hay una reunión a nivel parlamentario. ¿Cómo se viene trabajando al respecto con los legisladores? Sí, esto es, nosotros el 23 de agosto tenemos la 5ª jornada Personas Mayores Diputados por un Día, donde vamos a hacer un compromiso con los gobernantes, dado que es el año de elecciones, entonces se va a invitar a los presidenciables para que nos contesten y hagan un compromiso. Uno de los compromisos es el tema de los LPEN, pero también la sensibilización, el problema de salud pública, de la atención integral y en la salud mental. Es decir, hay 4 o 5 cosas que no se toman en cuenta. Y yo espero que los futuros presidentes concurran al Parlamento
para estar con nosotros y comprometerse a hacer cosas que se vinieron para atrás, porque si bien en la LUC habían puesto unos artículos que se sacaba al instituto y trabajaba como secretaría, conseguimos que esos artículos se fueran para atrás, pero funciona como secretaría. Recién desde noviembre venimos trabajando con esta nueva directora y el adjunto, y todos estos 4 años para atrás, el sistema de cuidados, el sistema de salud integral, salud mental, y todo eso lo queremos ver en el Parlamento, donde 99 personas mayores de todo el país estamos en las bancas, y ahí vamos a hablar con los gobernantes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Rosina, allí pasaba la palabra de Eda Restaino a propósito de la situación en 33. Veremos cómo surgen las reuniones de las próximas horas y también quedamos atentos a la jornada parlamentaria del 23 de agosto. Muchas gracias, Juliana. Vamos a ir a otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito laboral, porque la controversia sobre el derecho de huelga en la Corte Internacional de Justicia no tendría mayor impacto en Uruguay, ya que en nuestro país la ocupación tiene carácter legal. Esto lo dijo hoy el catedrático de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social, el doctor Hugo Barreto. La controversia, dijo, está planteada en la Corte Internacional de Justicia por empleadores, pero no ha podido saldarse en más de 10 años. En el Uruguay durante muchos años una queja de los empleadores ante la propia OIT era en torno al alcance de la huelga acerca de si las ocupaciones de los lugares de trabajo eran parte o no del derecho o del fenómeno de la huelga. La posición de la OIT siempre, de los órganos de verificación y de control de la OIT, los órganos técnicos, siempre había sido, y lo es actualmente, que la ocupación es parte del fenómeno de la huelga, en tanto sea pacífica y en tanto, diríamos, respete el derecho al trabajo de quienes no asumen la huelga como tal. Es posible realizar la ocupación en nuestro país como parte de la huelga, de acuerdo a la LUC, es posible implementar medidas de ocupación siempre y cuando, y de acuerdo a los criterios tradicionales de la OIT, se respete la libertad de trabajo. En el Uruguay no impactaría tanto un pronunciamiento del Comité de Libertad de la Corte Internacional de Justicia. La economía del cuidado, reconocido como derecho, fue otro de los temas centrales de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, y en Uruguay su implementación quedó a medio camino, según Barreto. Uruguay había tenido un impulso muy importante del trabajo de cuidados y de las, diríamos, políticas sociales y de protección social en materia de cuidados, pero yo estimo que es un proyecto que quedó a medio camino, que falta muchísimo por desarrollar en esa materia, tanto en lo que hace a los derechos de las personas que trabajan en el sector de cuidados, como a las personas que son objeto o sujeto más bien de cuidado. Queda mucho por hacer. La Comisión de Salud de la Cámara de Senadores va a recibir este martes a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, quien va a informar sobre la situación del CASMU que llevó a las autoridades de la cartera a intimar al prestador. En la tarde de hoy, el sindicato médico se va a reunir con el movimiento de usuarios del CASMU ante esta situación de desequilibrio económico-financiero del prestador. El gremio confirmó que hay problemas asistenciales que se podrían agudizar, como denunciaron los usuarios. Además, confirmó que tras aprobarse el préstamo por parte del Banco Central, se van a abonar los sueldos médicos y no médicos. Hicimos acuerdo en 3 pilares fundamentales de esta situación que entendemos nosotros, que el primero es mantener la calidad y la asistencia a los 180.000 usuarios de CASMU. En segundo lugar, cuidar y mantener las fuentes de trabajo para los trabajadores médicos y no médicos. Y en tercer lugar, que la institución siga funcionando como tal. O sea, que más allá del marco jurídico, de cómo sea su dirección, de si es intervenida o no intervenida, la institución siga funcionando y asistiendo a las personas. Y para eso, obviamente, se necesita una inyección de recursos importante. Los salarios se pagaron el viernes, luego de que el jueves se aprobara por parte de BROW un préstamo, como salió en todos lados, ¿no? O sea, hubo que, de alguna manera, eso demuestra que el diagnóstico que hace JUNASA a través de sus veedores tiene relación con la realidad, porque tuvieron que pedir un préstamo en el último momento para pagar los sueldos al otro día.
La Asociación de Trabajadores del Casmo manifestó su preocupación ante la situación de liquidez que está atravesando la mutualista y van a realizar una asamblea el próximo jueves. Informaron que de los 4.000 trabajadores y trabajadoras que tiene el prestador, al año pasan 900 de forma rotativa por el seguro de paro. Agregaron que la empresa no da corte a los planteos que los funcionarios vienen haciendo de esta situación desde hace varios meses. Y estamos siguiendo de cerca, porque aparte la presidenta de la JUNASA le pidió al CASMU, eso fue en una entrevista que le hicieron, habló claro de recortes. Ahora, ¿para dónde vienen los recortes? Los trabajadores del año 22 venimos aportando, si se quiere, al CASMU por el concepto de seguro de desempleo. Esa plata no lo paga el CASMU, esos salarios lo paga el Estado. Por lo tanto, el CASMU se ha ahorrado 5 millones de dólares al año en los trabajadores. Y eso debería, por supuesto que debería de constar, porque es el aporte que hacen esos compañeros, en definitiva, que pierden la mitad de su salario, que lo paga el Estado y no lo paga el CASMU. Por lo tanto, el CASMU se ahorra 5 millones de dólares al año. No solo eso, en información que brindamos hoy, y que se la dimos al CASMU también, que eso está en los informes del Ministerio de Salud Pública, donde todas las mutualistas, cuando llevan la información de sus estados contables, en dirección técnica, por ejemplo, la española y la médica uruguaya aproximadamente gastan 30 millones de pesos. El CASMU en ese mismo ítem y en ese mismo periodo gasta 131 millones de pesos. Por lo tanto, si hay algo que tiene que ahorrar el CASMU, es en los salarios de los dueños. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MB de Noticias, continuamos con la información y en el ámbito deportivo Nacional y Rampla Juniors igualaron 1-1 en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Grupo B del torneo intermedio. Danubio le ganó Miramar Misiones 3-2 de atrás en el Parque Palermo. Defensor Sporting y Wanderers empataron 1-1. El sábado Peñarol empató con Deportivo Maldonado en el campeón del siglo. Vemos el show de goles. Peñarol y Deportivo Maldonado empataron 1-1. Gonzalo Larrazábal abre la cuenta a los 2 minutos. Vean toda la maniobra. Se vuelca hacia el medio y define para colocar el 1-0 para el conjunto dirigido por el chavo Gustavo Díaz. Pero Peñarol lo va a empatar a los 39 del segundo tiempo. Una jugada revisada por el VAR. El toque es de Maxi Olivera y la igualdad definitiva entre Peñarol y el equipo fernandino. Ahí estaba la señal. En el Gran Parque Central, Nacional y Rampla también empataron 1-1. Maximiliano Burruso a los 46, ya prácticamente que todo en la hora del festejo del 19. Y Jeremías Recoba, bien, casi sobre el minuto 8 de adición, en la casa tricolor, empata las acciones para el conjunto dirigido por Martín Lazarte. Defensor Sporting y Wanderers igualaron 1-1 en el Parque Rodó. José Alberti, el 1-0 para el Bohemio. Minuto 41 de la primera parte, linda definición del 16. Y el empate para Defensor Sporting, que ya no tiene más como técnico a Martín Marini. Lo hace Fernando Elizar en el minuto 12 del complemento. Finalmente en el Parque Palermo, Danubio de atrás le ganó 3-2 a Miramar Misiones. Matías Rodríguez a los 14 abre la cuenta para el Cebrita. A los 39, Alexander Machado va a encontrar una muy buena asistencia de Douglas. Ahí va la bola para el número 22 y define a los 39. Pero lo cierto es que Danubio va a traer el resultado y no solo que lo va a alcanzar, sino que se va a quedar con la victoria. Doblete de Nicolás Rossi y uno de Hernán Novik. A los 51, aprecien, en 6 minutos lo dio vuelta. Ahí estaba el 2-1 del hombre que juega con la número 11. Novik a los 55, atención, lo empata. Estaban 2-2.
Vamos ahora a otros temas. El comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, habló sobre política con el portal especializado que se llama Infodefensa. Analizó allí el impacto de varias medidas tomadas por el gobierno de coalición. Declaró que la reforma jubilatoria es necesaria, pero que generó una nueva pérdida de ingresos, lo cual determinó que muchos funcionarios se retiraran para no quedar dentro de esta nueva ley. Todas las semanas los más o menos 15.000 efectivos que componen el ejército por periodos de 3 o 4 días no pueden volver a sus casas, explicó el general Mario Stevenazzi al portal Infodefensa al contestar sobre la capacidad operativa del ejército. Stevenazzi puso énfasis en las misiones que realiza la fuerza más allá de su competencia natural, mencionando por ejemplo que desde hace 20 años se encarga de la custodia perimetral de las cárceles. Si a esto le sumamos que muchas veces se menciona que el ejército podría relegar soldados para hacer determinada función en beneficio de otra repartición de la administración pública, seguiríamos aumentando la carga laboral de nuestros efectivos, que de volver a su hogar cada 4 días como hoy, pasarían a estar solo 2 días por semana en su casa, criticó el jefe del ejército, que asumió en febrero de 2023. Esto es aplicable cuando la fuerza opera en tiempos de guerra, pero no en tiempos de paz. No resultaría muy justo, remarcó Stevenazzi, antes de percibir la frontera constitucional de su afirmación y rematar. Por ahí pasa mi comentario y preocupación, pero me voy a mantener al margen de hacer comentarios porque el ejército tiene que ajustarse a lo que indica la ley. Sin embargo, al ser consultado posteriormente sobre la reforma jubilatoria, Stevenazzi sostuvo que el ejército debe conversar con el poder político para tratar de mejorar las retribuciones del personal en la actividad y compensar la reducción de haberes de retiro que surgió con la nueva ley. En la misma línea reconoció que algunos efectivos decidieron pasar a retiro antes de que los afecte la nueva ley y que el objetivo es tratar de solucionar el tema para todo el conjunto, ya que si bien tener un solo sistema de seguridad social va a ayudar y será más equitativo para todos, lo que no es equitativo es la gran diferencia de sueldo que existe entre el personal militar y el resto de los funcionarios de la administración pública. La Administración Nacional de Educación Pública deberá resolver este miércoles sobre la colocación de una placa de memoria en el Instituto de Formación Docente de Paysandú en homenaje a la maestra Raquel Kulnev. Para el CODICEN, la docente estuvo detenida de acuerdo a lo establecido, según el consejero docente Julián Mazzoni. Igual que en el caso del auto de Malvin Norte, la ANEP esgrime la teoría de los 2 demonios para oponerse a iniciativas de sitios de la memoria. La nota fue enviada y la comisión simplemente rechazó el planteo y por lo tanto se mantiene firme la posición de que, de acuerdo a la ley, la placa debe ser colocada en el Instituto de Formación Docente de Paysandú. Es un tema delicado porque ya tuvimos un antecedente bastante conflictivo, que fue la colocación de la placa en el ex Álvarez Cortés, una escuela técnica en la zona de Malvin Norte, que generó una controversia importante, inclusive situaciones de rispidez en la interna del Consejo Directivo Central. Pero lamentablemente se reitera la posición de dilatar el cumplimiento de una ley que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, y que también tiene que ver con una política educativa que implica, de alguna manera, avalar la teoría de los 2 demonios. El informe de la asesora legal es bastante preocupante en ese sentido. Y bueno, nosotros, los 2 consejeros electos por los docentes, estamos insistiendo y esperemos que, de acuerdo a lo que tenemos de información, el próximo miércoles el Consejo Directivo Central finalmente tome las medidas para que la placa se coloque. Por lo que he conversado con integrantes de la mayoría de la ANEP, con los cuales tenemos diferentes puntos de vista, obviamente ellos van a respetar la ley y esto se va a tener que cumplir. Familiares de detenidos desaparecidos de nuestro país han manifestado preocupación por decisiones del gobierno argentino que busca desmantelar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, hablamos de la CONADI, y la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad. A esto se suma la no renovación de contratos de trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, peligrando también así los espacios y los sitios de memoria. Camilo Cani, que es representante de Hijos de La Plata, dijo a MBD Noticias que la política de Javier Milei es atacar a los organismos de derechos humanos que custodian la memoria, la verdad y la justicia.
En un comunicado, familiares de detenidos desaparecidos manifestó su repudio a las políticas del gobierno argentino que consideran están deteriorando los espacios de memoria y manifestó su solidaridad a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y a los y las militantes de derechos humanos. En particular, lo que se está ahora debatiendo es si se cierra o no un organismo como la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, una comisión que hizo muchísimo y avanzó un montón en la recuperación de los nietos y nietas desaparecidos durante la última dictadura militar. Vos sabrás, Rosina, que todavía hay 300 aproximadamente, ¿no? 300 nietos y nietas que están siendo buscados por Abuelas de Plaza de Mayo, y este es un organismo del Estado que facilita justamente la identificación y después el reencuentro, ¿no? de las abuelas con estos nietos y nietas. Ya se han encontrado 133 nietos, es un número muy importante, sobre todo en esto la CONADI tuvo un papel central. Camilo Cañi dijo que ya hubo despidos en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y que forma parte del vaciamiento que está haciendo el gobierno de estos organismos de derechos humanos. Y esto también se suma a la cantidad de despidos que hubo en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, aproximadamente 80 despedidos hubo la semana pasada, y esto habla de una política de vaciar los organismos que llevan adelante la custodia de la memoria, de la verdad y la justicia en una historia, la Argentina, como la uruguaya y como tantas otras historias trágicas de dictaduras en América Latina. Los asistentes a la quinta edición latinoamericana de la Conferencia de Política de Acción Conservadora, que es el mayor foro de movimientos de derecha del mundo, vitorearon ayer en Brasil la política de seguridad impulsada por el presidente de El Salvador, Bukele. Los asistentes a la quinta edición latinoamericana de la Conferencia de Política de Acción Conservadora apoyaron en Brasil la política de seguridad impulsada por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Los cerca de 3.500 asistentes aplaudieron las medidas que permitieron encarcelar en El Salvador a 81.100 personas consideradas terroristas, además de bajar la tasa de homicidios de 105 muertes por cada 100.000 habitantes hace 5 años hasta 2,5 muertes por cada 100.000 habitantes en 2023. En la conferencia participaron líderes como el expresidente Jair Bolsonaro, referente de la ultraderecha en Brasil, y el actual mandatario argentino Javier Milei. Quiere decirles que soplan vientos de cambio en el mundo, que las ideas del socialismo empobrecedor han fracasado y la gente lo sabe. La gente sabe que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor y violentamente asesino, y por eso se están extinguiendo y los vamos a sacar a patadas de todos lados donde estén. Entre aplausos de un público defensor de políticas rígidas de seguridad, Milei clausuró el encuentro considerado el mayor foro de movimientos de derecha del mundo, con un discurso teórico sobre los males del socialismo, un sistema que, dijo, ha asesinado a más de 150 millones de personas en todo el mundo. La izquierda francesa protagonizó ayer un gran vuelco electoral al quedar en la cabeza de las legislativas por delante del bloque de Macron, lo que relegó a la favorita de la ultraderecha de Marine Le Pen al tercer lugar. La izquierda francesa protagonizó este domingo un gran vuelco electoral al quedar en la cabeza de las legislativas. Se ubicó por delante del bloque macronista, lo que relegó a la ultraderecha de Marine Le Pen al tercer lugar. Con 561 de los 577 escaños ya asignados, el nuevo Frente Popular NFP logra 177 escaños, más otros 12 independientes de izquierda según datos del Ministerio del Interior. La coalición agrupa a socialistas, comunistas, ecologistas y a la Francia insumisa, mientras que el bloque macronista, formado por 3 partidos, logró 160 diputados. El tercer puesto fue para la ultraderechista Agrupación Nacional RN, que partía como la gran favorita tras su victoria en la primera vuelta y logra esta vez 141 escaños. A pesar de la supuesta derrota, se trata de un resultado histórico muy por encima de los 89 diputados que obtuvo en 2022. Con una participación muy alta, en torno al 67%, muchos franceses parecen haberse movilizado para frenar la llegada al poder de la ultraderecha. El líder de la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se apresuró a exigir al presidente Macron que nombre un primer ministro de la Alianza de Izquierdas. Y en el campo presidencial, el primer ministro Gabriel Attal anunció que este lunes presentará su dimisión, pero se abrió a dirigir un gobierno provisional.
Mientras que en la sede del ERN, el aspirante a primer ministro Jordan Bardella acusó a Macron de dejar al país en los brazos de la extrema izquierda. Los resultados electorales fueron recibidos con una explosión de alegría en la simbólica Plaza de la República por miles de simpatizantes de la izquierda. Un festejo que se extendió por todo el país como este en Marsella. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias, o mañana a las 8 tempranito la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. El presidente Luis Lacalle Pou asumió este lunes la presidencia pro tempore del Mercosur en una cumbre del bloque a la que faltó el presidente argentino Javier Milei, quien marca su distanciamiento de Lula da Silva. En la tarde de este lunes, el Sindicato Médico del Uruguay se reunirá con el movimiento de usuarios del CASMU ante la situación de desequilibrio económico-financiero del prestador. La Comisión de Salud de la Cámara de Senadores recibirá mañana a la ministra de Salud, Karina Rando, para que informe sobre la situación de la institución. Para el catedrático en Derecho Laboral Hugo Barreto, la implementación de la economía del cuidado reconocida como un derecho quedó a medio camino en nuestro país. Este tema fue de los centrales de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo del mes de junio en Ginebra. La izquierda francesa ganó las legislativas por delante del bloque del presidente Macron y detuvo la ultraderecha de Marine Le Pen, que figuraba como favorita. La muerte de 10 personas en un incendio en un residencial de ancianos en 33 es la mayor tragedia en una institución de larga estadía de la historia de nuestro país. Según supo MBD Noticias, la Institución Nacional de Derechos Humanos activó protocolos de solicitud de información e investigación sobre acciones de los ministerios involucrados.